Hola a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión informativa sobre las oposiciones de educación secundaria para la convocatoria 2020. En primer lugar, presentarme brevemente. Soy preparador en CEN y profesor del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Vamos a ver o a explicar un poco en qué consiste el proceso de oposición, en qué partes hay que ahondar más. Y para ello, si me lo permitís, vamos a compartir la presentación que teníamos. Lo que os iba a comentar es que si os van surgiendo preguntas así generales, podéis ponerlas en el chat y una compañera va a intentar contestarla. Y si no, irlas contestando. Y si no, al final de esta sesión informativa habrá un periodo para resolver todas las dudas que puedan surgir, ¿de acuerdo? Como os estaba comentando, durante esta sesión informativa vamos a hablar de la previsión de plazas que tenemos para el año que viene, el 2020, cómo será la convocatoria y a qué pruebas o en qué consiste el concurso oposición, es decir, a qué pruebas os tenéis que enfrentar. Respecto a la previsión de plazas, queremos hacer hincapié en que estamos en una situación prácticamente irrepetible. Y comparado con la trayectoria que llevan teniendo las oposiciones los últimos años. En el 2020 va a haber una convocatoria masiva de plazas de educación secundaria en todas las comunidades y esto tiene un porqué. No sé si, supongo que todos habréis hecho seguimiento de las oposiciones y durante las convocatorias anteriores, 2012, 14, 16, 18, muchas veces el número de plazas que se convocaba dependía exclusivamente, o estaba pactado así, de la tasa de reposición. ¿Qué es eso de la tasa de reposición? Pues viene a ser el número de personas que se van jubilando o que por diferentes causas dejan la función docente. Entonces, durante todas esas convocatorias que he mencionado, se ha estado convocando aproximadamente el 10% de la tasa de reposición. Es decir, que si se jubilan 100 personas, se convocaban a tan solo 10 plazas. ¿Por qué este año es diferente? Porque desde el 2018 para acá ha habido una serie de acuerdos entre los sindicatos y las administraciones educativas, por un lado con una finalidad muy clara, que es dar estabilidad de empleo y un poco por un tirón de orejas, hablando claro, de Europa. Europa ya le dijo a España, tienes demasiada plantilla interina. Y entonces, a raíz de esos convenios, se persiguen dos cosas. Por un lado, afianzar el trabajo, es decir, reducir el número de interinos que está trabajando en todas las administraciones educativas. Por ese motivo, va a haber un gran número de plazas, como veis en pantalla, prácticamente 150.000 plazas de estabilización de empleo temporal, se está refiriendo a esos interinos. Ahora explico un poco que esas 150.000 plazas no se refieren al año que viene solamente, sino durante todo este periodo de 2018 hasta 2022. Y por otro lado, la tasa de reposición, que ya os he explicado a qué se refería, se llegó a ese acuerdo que las plazas que se convocaran fueran el 100% de la tasa de reposición. Es decir, que si se jubilaban 100 personas del cuerpo de profesores de matemáticas, se convocara 100 plazas. Entonces, por ese motivo, estamos en una coyuntura bastante favorable para presentarse y para animaros a presentaros a estas oposiciones. Como he comentado, es un proceso en el que ya estamos inmersos a raíz de esos acuerdos con las administraciones educativas. Ya, fruto de ello, se ha notado en las oposiciones que ha habido durante este año, en 2019. Fundamentalmente, las oposiciones en 2019 han sido del cuerpo de maestros, salvo excepciones, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que también ha habido convocatoria de educación secundaria, y se han convocado 22.728 plazas de maestros. Fijaros qué cantidad. Quiero volver a hacer mención de este acuerdo que he comentado. Ese acuerdo también, uno de los principios que marcó es que las posiciones de secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, iban a coincidir en todas las comunidades. De tal manera que
iban a ser en 2018, 2020 y 2022. Y magisterio sería en 2019, 2021 y algunas en 2022. Eso, digamos que es lo que se marcó de manera general. Es cierto que hay algunas comunidades autónomas pues, que han hecho lo que han querido, en cierto modo, como ha pasado con Valencia, que ha convocado este año también plazas de educación secundaria. Pero bueno, no me enrollo. En resumen, el año que viene, lo que sí se ha acordado es que todas las comunidades, incluyendo Valencia, van a convocar oposiciones de educación secundaria, ¿vale? De las diferentes especialidades. ¿Cómo será la convocatoria del 2020? Pues, afortunadamente, y para un poco para tranquilizaros a todos, muy similar a la convocatoria que ha habido en 2018 y en este mismo año 2019. No va a haber grandes cambios y eso es algo positivo, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Sabéis todos que que los temarios que se utilizan durante el proceso selectivo vienen del año 93, están fijados desde el año 93. Y tras algunos cambios de gobierno, hubo propuestas de intentar establecer unos nuevos temarios y tal. Una propuesta, por ejemplo, en 2011 de marcar unos nuevos temarios. Lo bueno que sabemos ya a día de hoy, porque la semana pasada el Ministerio de Educación y el Gobierno hizo un anuncio, es que no va a haber ningún tipo de cambio en los temarios. Es que se van a continuar con los temarios que se fijaron en 1993 y probablemente también se siga así hasta 2022. Eso es positivo. Pero además de que no va a haber grandes cambios, yo quiero remarcar que no va a haber cambios solo en los temarios, tampoco va a haber cambios a nivel de la ley educativa, porque nosotros ahora mismo estamos bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, modificada posteriormente por la LOMCE del 2013. ¿Qué ocurre? Que es cierto que hay propuestas de una futura ley educativa, pero esa ley educativa no se prevé que entre o que se llegue a publicar antes del inicio de curso. Y como ya sabéis, o si no lo sabéis, para eso estamos aquí, las convocatorias, es decir, cuando se publiquen las convocatorias o las órdenes de oposiciones de vuestras comunidades autónomas entre los meses de febrero y abril, van a hacer referencia a que la parte didáctica de la oposición, es decir, la programación y la unidad de la cual hablaremos después, tiene que regirse en función de las leyes educativas de este curso académico, del 19-20. Entonces, aunque se publicara una nueva ley educativa a finales de 2019, en diciembre, tampoco nos afectaría. Puede que en 2022 pudiese afectar o no, eso no lo sabemos. Pero a corto plazo podemos estar tranquilos que las cosas van a seguir igual que hasta ahora. Pasamos a la siguiente. Bueno, también a raíz de ese acuerdo que ya he mencionado antes entre administraciones educativas y sindicatos, se publicó este Real Decreto que tenéis aquí, el Real Decreto 84 de 2018, que realmente también nos favoreció. Desde el 2018 nos está favoreciendo, bueno, os está favoreciendo a los opositores, en el sentido de que en secundaria, que todos los temarios son de más de 50 temas, os van a sacar en ese apartado de la oposición 5 bolas. ¿Qué quiere decir eso? Que con 5 bolas que os extraigan al azar, si vosotros preparáis, como veremos después, unos 36, 38 temas, ya tenéis más de un 90% de posibilidades de poder defender al menos un tema en la oposición. Entonces, eso luego lo comentaré también, pero bueno, que sepáis que en la parte del tema de la oposición os van a sacar 5 bolas. Este Real Decreto también modificó la puntuación en el concurso, que luego hablaremos también. Algunos de vosotros a lo mejor esto de oposición y concurso todavía no suena mucho, pero luego lo explicaremos. El concurso viene a ser los méritos que tiene cada uno. Entre ellos puede estar formación académica, como luego veremos, o experiencia. Entonces, en este Real Decreto se modificó la puntuación máxima que se podía puntuar dentro del concurso con la experiencia, hasta 7 puntos. Y también el porcentaje, que lo tenemos aquí arriba, el porcentaje de 60-40, 60 posición y 40 concurso. Ahora explico todo esto mejor, ¿vale? Seguimos para adelante. Como hemos dicho,
para poder llegar a ser funcionario de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de cualquiera de las especialidades que estéis interesados, tenéis que pasar un proceso que se llama concurso-oposición. Muchas veces nos centramos solo en la oposición, pero el concurso es muy importante también. ¿En qué consiste? Así dicho de manera más llana, podríamos decir que la oposición son los exámenes, lo que vosotros conocéis, varios exámenes que vamos a ver ahora. 2 pruebas repartidas en otras 2, ahora lo explicaré muchísimo mejor. En realidad son hasta 4 pruebas. Ahora las explico y cómo se estructura. Pero para poder llegar a ser funcionario de carrera no solo hay que pasar la oposición, sino que después, una vez que, imaginémonos, se presentan 600 personas a una especialidad. De esas 600 personas aprueban 100 la fase de oposición. Y resulta que solo han convocado 50 plazas. Pues lo que hacen es que, siguiendo esa ponderación 60-40, ahí ya esas personas que han pasado, esas 100 personas que han pasado en este ejemplo que estoy diciendo, se le aplicaría el 40% a la fase de concurso. Y, ordenándoles de mayor a menor puntuación, se adjudicarían las plazas. Entonces, realmente, solamente aquellas personas que tengan la puntuación más alta de la fase de concurso-oposición conseguirían sacar plaza. Cuando hablamos, ahora muchos de vosotros veis la fase de concurso como algo muy lejano. Y es cierto que hay cosas o apartados de la fase de concurso en los cuales no podemos, si no habéis trabajado nunca, no podemos puntuar. Fijaros en qué consiste o qué puntos, dónde podemos sacar puntos para la fase de concurso. Por un lado, la experiencia previa, que algunos a lo mejor habéis trabajado como interinos y otros no. Puede sumar hasta 7 puntos. Por otro lado, la formación académica. Muchos de vosotros ya tenéis esa formación académica, pero tenéis que tener en cuenta que aquí solo se os va a contar aquellos estudios independientes o aparte de los exigidos para poder entrar o formar parte de este proceso de concurso-oposición. Recuerda que a todos os exigen un nivel de licenciado o de grado más el máster de educación. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que vosotros tuvieseis un doctorado, un premio extraordinario, otra carrera X, estaríamos puntuando en este apartado de formación académica. Y no debemos olvidar que eso sí que lo podéis ir haciendo si estáis empezando ahora mismo con la oposición en el apartado de otros méritos, porque en otros méritos, por ejemplo, se pueden llegar a puntuar hasta 2 puntos con cursos homologados relacionados con, normalmente con temas didácticos, ¿de acuerdo? Y relacionados con la materia. Estos cursos homologados los podéis hacer mediante sindicatos, universidades y, por supuesto, a través de CEN, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, para poder llegar a la fase de concurso tenemos que superar la oposición. Esta fase de concurso es muy importante porque la tenemos que tener ya realizada. Los méritos los tenemos que tener ya hechos cuando lleguemos a presentar los papeles de la oposición. Ahora, cuando hablamos de oposición, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué pruebas nos vamos a enfrentar? La fase de oposición, al final, vais a recibir en esa fase de oposición una nota de 0 a 10 puntos. Y hay 2 grandes pruebas eliminatorias. Por un lado, una prueba escrita y una prueba oral. Si me vais a permitir que no vamos a usar la terminología que aparecen en las convocatorias o las órdenes porque es más farragosa, pero así entre nosotros la escrita es el teórico práctico y la oral es la didáctica, la parte más didáctica. Normalmente, estas pruebas, para calcular esos 10 puntos que estábamos hablando después, normalmente el peso de la parte teórico-práctica o escrita y de la didáctica oral es el 50%. Pero cuidado, no en todas las comunidades es así. Por ejemplo, en Cataluña, el peso de la parte didáctica, de la oral, es mayor. Es un 60%. Y además, otra cosa que también un matiz que quiero recordar es que lo habitual es que se haga siempre primero la teórico-práctica, la escrita, y luego la oral. Pero no en todos los sitios es así. Por ejemplo, yo en Cataluña ya se ha aplicado de manera inversa. Se hace primero la didáctica, la oral, y después la escrita. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a intentar hablar de manera general, pero entender que cada comunidad puede tener pequeñas variaciones en los porcentajes de la ponderación de cada una de las pruebas. Vamos a centrarnos ahora en la primera prueba o escrita o teórico-práctica. Por eso yo hablaba de teórico-práctica, porque realmente tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es ese tema que ya os he hablado, de vuestro temario de oposiciones. Vuestros temarios, dependiendo de la especialidad, pues rondarán 65, 70, 75 temas, incluso alguno más.
Os van a sacar 5 bolas. De esas 5 bolas, vosotros tendréis que elegir uno de esos temas, de esos 5, y desarrollarlo por escrito durante 2 horas. Es muy importante que tengáis en cuenta en esta parte que no solo se trata de redactar contenidos de manera muy rápida. Hay que buscar un equilibrio, hay que marcar una estructura, una introducción, una bibliografía, justificar los datos, dar profundidad científica, además de todo el cuerpo del tema. Entonces, no solo implica el tener conocimientos de la asignatura, sino también tener una serie de destrezas, de competencias comunicativas de manera escrita, muy importante. Respecto a la parte práctica, pues tanto se os pueden preguntar diferentes ámbitos prácticos dentro de vuestra materia. Puede ser desde una traducción en inglés a problemas de genética en biología, a un comentario de texto en lengua, diferentes prácticos en cada materia, obviamente. Muy importante eso que viene en pantalla, 70% de la nota, hasta un 70% de la nota. Es decir, dentro de la primera prueba, de la teórico-práctica, la ponderación de estas pruebas, del tema y del práctico, puede ser diferente. Me explico. Hay algunas comunidades en las que es 50 y 50. Hay otras comunidades, por ejemplo, Madrid y Cataluña, donde el práctico vale un 70% y el tema vale solamente un 30%. Y, sin embargo, hay comunidades donde esta ponderación se da la vuelta. Castilla y León, donde lo que más vale es el tema, un 60%, y el práctico un 40%. Ese tipo de especificaciones las tendréis en vuestras órdenes de convocatoria de la comunidad donde os vayáis a presentar. Esto sería la primera prueba. Teórico-práctica, escrita, que tenemos que superar, es decir, tenemos que al menos sacar un 5 aplicando esa ponderación para poder pasar a la segunda prueba, a la oral o didáctica. La oral o didáctica, a su vez, consta de 2 partes también. La presentación o defensa de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica. Me explico. La primera parte, la programación, en realidad es un proyecto didáctico. Vosotros vais a tener que elegir dentro de las asignaturas que tiene asociado vuestro departamento, una de ellas. Veis todas las que tiene. Me gusta el inglés que se da en primero de bachillerato. Me gusta la lengua castellana de tercero, literatura. Me gusta la biología de segundo de bachillerato. Elegís una materia de vuestro departamento. Y tenéis que hacer un planteamiento didáctico de un curso completo. Es decir, cómo vais a dar clase de esa asignatura a un grupo concreto. Eso es una programación, así contado de manera muy general. Todos supongo que ya lo sabéis porque la mayoría habéis estudiado el máster o habéis hecho el CAP. Pero, bueno, de manera general tenéis que contarla. ¿En cuánto tiempo? Pues depende de la comunidad. 20, 30 minutos aproximadamente. Y en esa programación didáctica, la parte de contenidos tiene que estar estructurada como mínimo en 6 en Cataluña, 12 en otras comunidades y la mayoría de las comunidades son 15 unidades didácticas. Es decir, yo tengo que repartir lo que voy a enseñar en 15 unidades didácticas, 12 o 6, dependiendo de la comunidad. De esas unidades didácticas, voy a coger una al azar. ¿Cuándo? El día que me vaya a tocar a exponer. Es decir, yo tengo que tener preparado todo esto con antelación. 3 unidades didácticas, de las cuales yo voy a escoger una. En realidad, ¿cómo ocurre esto? El Tribunal de Oposición os va a citar, habéis aprobado ya el teórico práctico, salen las notas un 28 de junio y resulta que os citan para un 5 de julio, un 3 de julio como hoy. Os citan a las 8 de la mañana y os toca exponer el primero, por ejemplo. Os van a encerrar, entre comillas. Cuando dicen encerrar, realmente no se encierran, pero sí es verdad que os van a quitar probablemente ordenadores y os van a quitar móviles y os van a dejar durante una hora para que en realidad repaséis. ¿Qué vais a repasar? La programación y la unidad. Antes de dejaros encerrados, entre comillas, se va a hacer ese sorteo de esas 15 unidades, de esas 12 o de esas 6, se van a sacar 3 bolas. Y en ese momento le tenéis que decir al tribunal, de las 3 unidades que he sacado, quiero realizar esta. Entonces, cuando te encierran, pasa la hora y al pasar la hora iniciáis la exposición de esta prueba. Primero la programación didáctica, 20 minutos o 30, y a continuación la exposición de la unidad didáctica que habéis elegido previamente. Que también, bueno, dependiendo de la comunidad, 20, 30, hasta 45 minutos. Y después de eso hay un pequeño debate.
El pequeño debate normalmente es para preguntaros algunas cuestiones que han podido quedar un poco en el tintero durante vuestra exposición o pequeñas aclaraciones que quiera que el tribunal que le aclaréis, ¿vale? Más o menos esa sería la estructura. Para poder llegar a superar la segunda prueba, esta prueba oral o didáctica, por supuesto tenemos que tener una competencia pedagógica muy fuerte y comunicativa de manera oral, ¿vale? Para poder superarla, como he dicho, tendríais que sacar un 5 y la ponderación entre la parte A y la parte B también depende de cada comunidad. Hay comunidades en las que la programación es 50% y la unidad un 50%. Lo más habitual es que la programación sea un 30% y la unidad didáctica un 70%. E incluso hay algunas comunidades donde el peso fundamental cae en la exposición de la unidad didáctica. Una vez que habéis sacado un 5, habéis aprobado la oposición. Entonces ya pasaríais a la fase de concurso que he comentado anteriormente. Respecto a las dos grandes pruebas, creo que lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Hemos aprobado la oposición, pero para calcular esa nota de oposición, ¿cómo lo han hecho? Han tenido en cuenta, por un lado, la nota que he sacado en la primera prueba teórico-práctica y la nota que he sacado en la parte oral o didáctica. Muchas veces es el 50%, 50 y 50, pero tenéis que tener en cuenta que hay comunidades donde no ocurre esto. Y, por ejemplo, Cataluña ya la parte didáctica vale un 60%. Respecto a los tribunales de oposición, como veremos en la siguiente diapositiva, los opositores soléis tener un gran terror a enfrentaros o temor a enfrentaros a los tribunales de oposición. Los tribunales de oposición no dejan de ser compañeros de cuerpo. Vosotros mismos, cuando saquéis las oposiciones y seáis funcionarios de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, una de las obligaciones que tenemos como funcionarios es precisamente formar parte de estos tribunales de oposición que, como no sé si sabéis o no, podéis optar de manera voluntaria a formar parte de ellos o os puede tocar de manera obligatoria por un sorteo por apellidos directamente. Es muy importante cuando se acercan las fechas de la oposición, suelen ser la tercera semana, alrededor del veintitantos de junio, previamente en las páginas de las administraciones educativas se van a publicar las sedes. Es decir, os van a decir en qué instituto o en qué colegio os tenéis que examinar, ¿vale? Y, por último, otra cosa que también es importante es que el reparto de los opositores no se hace directamente Tribunal 1 y aquellos que se apellidan por la, sino que se hace un sorteo de letras y de manera aleatoria se coge una letra y a partir de esa letra, por ejemplo, la K, se empieza a asignar opositores a los tribunales. ¿De acuerdo? Como comentaba, uno de los mayores temores de los opositores es enfrentarse al tribunal. Para superar estas pruebas de oposición hay que convencer al tribunal y hay que demostrar varias destrezas, como vemos en la siguiente diapositiva. El tribunal no solamente valora que sepáis mucho de matemáticas o de biología o de inglés, sino que tenéis que tener una preparación, como yo le digo a mis alumnos, holística. Tenéis que saber tener un nivel competencial en diferentes aspectos que os vayan a permitir desarrollar vuestra función docente de una manera adecuada. Por tanto, tenéis que tener una comunicación oral y escrita adecuada. Es muy importante en todos estos exámenes la gestión del tiempo y de los recursos, mantener el control. Los nervios muchas veces nos pueden jugar una mala pasada. Entonces, la gestión emocional es importantísimo. Aparte de, como he comentado antes, que tengáis una competencia, seáis capaces de resolver una serie de prácticos de vuestra especialidad y que, por supuesto, en la parte oral tengáis una actitud pedagógica. En relación a esta preparación holística que estoy comentando, a mí me gusta mucho el método de CEN porque ha desarrollado un método de 3 competencias. Por un lado, la competencia científica, la competencia pedagógica y la competencia comunicativa, que viene a ser más o menos lo que os he ido contando. Un profesor tiene que saber de su materia, competencia científica, tiene que tener conocimientos de educación, competencia pedagógica, pero además tiene que ser capaz de transmitir esos contenidos y defenderse tanto de manera escrita como oral, la competencia comunicativa. ¿De acuerdo? Entonces, las 3 competencias son fundamentales. Cuando superáis la oposición, puede ocurrir, como os he comentado antes, que saquéis plaza. Se hace ya el concurso oposición y sacáis plaza. Si en ese ejemplo que puse hace un rato de 100 personas que pasan y hay solamente 50 plazas y os quedáis entre aquellos que no sacáis plaza,
formáis parte de la lista de interinos, pero incluso no hace falta superar todo el proceso de oposición y quedarse sin plaza para formar parte de la lista de interinos. Cada comunidad autónoma o administración educativa marca una serie de reglas, normalmente con unos mínimos de puntuación en cada una de las partes para poder formar parte de la lista de interinos. Obviamente, si aprobáis los 2 exámenes y quedáis aprobada la posición sin plaza, vais a estar mejor posicionados que una persona que solamente apruebe la parte teórico-práctica o personas que hayan sacado, pues por ejemplo, un 3 en esa parte teórico-práctica. Y digo un 3 porque hay muchas comunidades que exigen al menos un 2,5. Depende, esas normas son bastante diferentes dependiendo de la comunidad, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que quiero que recapacitéis en esto. El presentarse a las oposiciones de secundaria es una carrera de fondo. Eso quiere decir que ahora algunos de vosotros lo veréis en conjunto, os parecerá muy difícil o no, pero lo que quiero que entendáis es que poco a poco, según os vais familiarizando con todo lo que tenéis que desarrollar y todo lo que tenéis que conocer de vuestra especialidad, vais a ser capaces con el tiempo de integrar toda esa información y que lo que quiero deciros es que si no conseguís, por ejemplo, plaza en 2020, no pasaría nada. Porque lo importante es empezar a entrar en la lista de interinos, hacer puntos del baremo que os he contado antes de la fase de concurso, que solo y exclusivamente se puede puntuar trabajando ya como profesor, y que si no es en la primera convocatoria, pues a lo mejor en la siguiente lo sacáis. Ha habido años que, dependiendo de la especialidad, aquí cada especialidad es un mundo, pero hay especialidades que sí es factible sacar las oposiciones a la primera, porque se suelen convocar muchas plazas, pero hay otras especialidades pues que se requiere más experiencia para poder optar a plaza. Lo bueno y la gran ventaja es que en el 2020 va a haber tal número de plazas en todas las especialidades que sí va a ser factible que saquéis plaza incluso la primera. Así que muchísima suerte en este nuevo reto que comenzáis muchos de vosotros y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Para hacer preguntas tenéis que encender el micrófono y si no a través del chat. Pues no parece que haya no hay preguntas. Ander, ¿estás con el micrófono? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimo ánimo. Exacto. Aquí tenéis, si tenéis alguna duda, podéis llamarnos a este teléfono, al 91 13 65 26 4 o al 902 444 666. A vosotros.